Hola a todas y a todos. Estoy encantada de estar aquí y muchas gracias a Naucas y a la Cátedra de Cultura Científica por haberme invitado. Hemos hablado mucho de cambio climático hoy, ¿verdad? Pues no hemos acabado. Nos falta una última parte y eso, pues yo quería hablaros un poco hoy de este reto que yo considero uno de los mayores retos que tenemos a nivel urbano, que es cómo prepararnos ante los impactos del cambio climático, ¿no? Impactos que están sucediendo y impactos que se estarán y se verán agravados en el futuro. Luego, al final, os contaré un poquito del proyecto de investigación que ahora tengo entre manos y que voy a empezar dentro de poco, que intenta aportar un poquito para solucionar una pequeña parte de este problema. Y bueno, ¿qué os voy a contar, no? Yo supongo que todas y todos durante este verano hemos experimentado todo lo que significa una ola de calor en una ciudad, ¿no? Sabemos que esto va a aumentar la gravedad de esta situación, pero seguro que también estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, aplicando medidas individuales del tipo, bueno, pues en el hogar o a nivel individual, de, por ejemplo, cerrar las ventanas durante el día, echar las cortinas, por la noche, si podemos, ventilar, ¿no? Para que intercambie un poco el calor, ¿no? Digo si podemos porque estamos sufriendo muchísimas noches tropicales, ¿no? Estas noches en las que no sabes qué hacer, no puedes dormir bien y al final esto está cargando mucho nuestro día a día. Seguro que también hemos decidido no salir a las horas centrales del día, hemos decidido ir a lugares frescos, pues por ejemplo, pues ríos urbanos, zonas con árboles, frondosas, con sombreados. Hemos decidido también, ¿por qué no?, irnos a museos o a centros comerciales donde hay un poco de aire acondicionado y se está un poco mejor. También hemos tenido en cuenta a otras personas en las que cuidábamos, ¿no? Por ejemplo, a nuestros mayores. Hemos también cuidado de que ellos también en su casa estén aplicando este tipo de medidas, ¿no? Y, ¿por qué no?, también a veces hemos podido estar un poco mareados, quizás la tensión baja o igual hay gente que incluso ha tenido que acudir al médico. Y para todo esto hemos estado aplicando medidas, ¿no? Aplicando medidas a nivel individual y no parece muy complicado, ¿no? ¿Por qué no podríamos escalar esto a nivel de ciudad? Y esto es crítico y esencial en esta era. Y no parecen medidas muy complicadas, ya digo, pues bueno, pues más aislamiento térmico, más zonas sombreadas, más permeabilidad del suelo. Pero ¿cuál es el problema? Pues que en las ciudades existe una pequeña complicación y es que la hemos liado durante tanto tiempo y de tal manera que ya es difícil recular. Y me explico. Hemos estado construyendo de tal manera, tan intensamente y tan extensamente, que es muy difícil afrontar esta preparación ante el cambio climático de la manera que la deberíamos. Por ejemplo, hemos creado ciudades con el suelo completamente sellado, en las que no hemos respetado en absoluto ninguna dinámica ecológica. Ciudades que no permean el agua, que es imposible, ciudades que no proporcionan confort térmico, incluso ciudades contaminadas, porque las hemos construido tan densamente que la gestión ambiental, la gestión de esos residuos, la calidad ambiental, la calidad del aire, la calidad del agua e incluso del suelo están en compromiso. Y hemos construido con materiales que crean pequeñas estufas en verano, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta que durante el verano la temperatura extrema a lo largo del día no es a mediodía, hacia las 3 de la tarde o así, cuando el sol está alto, que es durante el invierno, pero se traslada hacia las horas más tardías, no más vespertinas, tipo las 6 de la tarde, 7 u 8. Y esto, aunque el sol está más bajo, es debido a que ya empieza el intercambio de calor, ¿no? Esos materiales que han estado absorbiendo calor durante todo el día empiezan a despedirlo y nos encontramos con situaciones en las que se podría dar una temperatura de unos 30 grados, pero puede aumentar hasta unos 40 grados debido a los materiales que estamos utilizando en la ciudad. Y esto precisamente contribuye a ese fenómeno que seguro que muchos habéis oído hablar, que se llama las islas de calor urbana. Y no se trata solamente de que la ciudad entera sea una isla, sino que dentro de la ciudad hay múltiples islas de calor. Hay zonas en las que podemos estar mejor y hay zonas en
zonas podemos estar peor. Estos materiales que hemos utilizado tampoco, como decía, permean el agua y crean estos ríos en invierno en los que, cuando tenemos la suerte de tener un alcantarillado, ese alcantarillado es imposible que absorba tal cantidad de agua porque el resto del suelo, el resto del espacio no le está absorbiendo y no le está dando salida. Hemos creado espacios en los que cabría preguntarse cuál es el uso, ¿no? Espacios totalmente vacíos, sin ningún banco, sin ningún árbol, sin ninguna porción de tierra. Y edificios también en los que hay tal demanda energética porque estos son incapaces de dejar nada de calor y nada de frío fuera de ellos. Esto hace que, esto ha sido porque nos hemos olvidado completamente de la manera tradicional de construir, ¿no? Esas casas de pueblo en las que las fachadas era parte esencial, ¿no? Las fachadas y los tejados, parte esencial que era parte de la supervivencia de una familia dentro de esa casa. Y no me olvido también de los coches. Las ciudades por y para los coches, los vehículos a motor, esas carreteras y puentes y sótanos y garajes, parkings que no permean nada de agua y además resultan otro foco de calor porque los vehículos a motor no solamente emiten contaminantes, sino también son otra fuente de calor en la ciudad. Entonces, bueno, pues como veis, está claro que en las ciudades no hemos utilizado ningún criterio que tenga que ver con la salud, con el ambiente o con la resiliencia ante el cambio climático. Y esto es muy preocupante, pero tampoco tenemos que cejar en esa visión de esas ciudades sostenibles, porque en realidad miles de ciudades y cientos de ciudades en el mundo están preparándose ya para el cambio climático e iniciando sus acciones de cambio climático. Lo suelen hacer con medidas, hay veces que anecdóticas, experimentales, por ejemplo, de aislamiento térmico en algunos edificios, renovación, introduciendo elementos verdes, a veces pequeños, otras veces un poco más extensos. Tampoco son medidas que tengamos que obviar, porque a veces hace falta experimentar e innovar, siempre que esta experimentación e innovación esté dentro de un plan estratégico a largo plazo. Y luego están esos planes y esas intervenciones que son ejemplares, ¿no? Esas intervenciones ejemplares que, por ejemplo, en Londres, cuando ya en la década de los 80 pensaban en proteger la ciudad contra las inundaciones. Pero todos estos ejemplos de ciudades que están apostando no podrían ser posibles sin un fuerte liderazgo político y un gran apoyo social. La pregunta que yo tengo ahora, y que es el objetivo de mi investigación, es cómo saber cuán de bien o cuán de mal lo estamos haciendo, ¿no? Cómo saber si realmente estamos progresando, cómo saber si las intervenciones que estamos implementando para prepararnos mejor para el cambio climático van o llegarán a buen puerto o sin embargo tendremos que echar un poco para atrás, remar un poco para atrás y elegir otras posibles alternativas que puedan funcionar mejor. Y realmente esta es una pregunta que no es que se aplique solo a ciudades, sino que se aplica a todas las escalas y que está en todos los círculos, desde el urbano hasta el internacional, pasando por el nacional, desde la política hasta la ciencia. En este caso, la política, la práctica y la ciencia están yendo totalmente de la mano. No sabría muchas veces si cuando estoy hablando en estos foros estoy guiada por mi conocimiento científico o por mi conocimiento de cómo se están desarrollando las políticas en este aspecto. Bueno, pues esto es principalmente el objetivo de mi investigación, el proyecto que os contaré un poco más adelante, y os quería explicar un poco la complicación de esta tarea comparándolo con la mitigación. Ya sabéis que cuando hablamos de cambio climático el reto es doble. Por un lado está la mitigación y por otro lado la adaptación, la reducción de esos gases de efecto invernadero y la preparación ante esos impactos del cambio climático que están ocurriendo y que están por suceder.
Cuando hablamos de mitigación, sabemos cuál es la métrica, está clarísima. Gases de efecto invernadero, emisiones de efecto invernadero, ¿no? Emitimos más, no es bueno, emitimos menos, un poco mejor, y no emitimos nada, pues mucho mejor. ¿Cuál es el problema? Que en la adaptación afecta a muchísimos sectores diferentes. No estamos hablando de un impacto climático, estamos hablando de combinaciones de impactos climáticos. Nuestras ciudades no solamente se tienen que preparar para esas olas de calor que ahora tenemos muy recientes, sino también para precipitaciones extremas, para olas de frío, para sequías, y todos estos riesgos climáticos implican adaptaciones diferentes, implican maneras de actuar diferentes. Y la combinación de estos también puede requerir maneras diferentes de hacer. Entonces, esto es una complicación muy clave a la hora de medir la adaptación. No tenemos una sola métrica y, por lo tanto, la agregación de todos estos progresos se convierte en una tarea muy difícil. No estamos hablando, por ejemplo, solo de proteger esos kilómetros de costa o de restaurar ecosistemas para que nos puedan ayudar a prepararnos mejor. Tampoco estamos hablando solo de proteger a la población vulnerable o del número de edificios que tienen aislamiento térmico en una ciudad. Es todo ello combinado. Por eso, la primera complicación que os quería transmitir es que la adaptación requiere múltiples métricas, una combinación de ellas. Segundo, todos sabemos que independientemente de dónde estemos emitiendo en este planeta, el objetivo es universal. Tenemos que reducir la temperatura media a nivel global. Da lo mismo dónde se reduzcan esas emisiones, que el objetivo es común y es global. La complicación en la adaptación viene a que es un contexto totalmente local. Vemos que los impactos que está produciendo ese aumento de temperatura son totalmente distintos en el punto geográfico que nos hallemos en el planeta. Además de eso, las medidas que vayamos a implementar para adaptarnos serán distintas dependiendo de los recursos que tengamos y dependiendo de las características ambientales, las características humanas, nuestra cultura, por ejemplo, de planificación y de hacer política. Podemos ver, por ejemplo, que ciertos impactos climáticos, como pueden ser las inundaciones, pueden requerir maneras de hacer completamente diferentes dependiendo de la zona geográfica en la que estemos. Por ejemplo, podemos comparar cualquier zona urbana de Reino Unido, las típicas medidas de adaptación que podrían llevarse a cabo, de emergencia o barreras de inundaciones, por ejemplo. Pero, en cambio, cuando hablamos de inundaciones o de subida del nivel del mar y las inundaciones asociadas en las Islas Salomón, vemos que las respuestas tienen que ser completamente diferentes. En cambio, estas poblaciones tendrán que retroceder porque ya estas áreas serán completamente inhabitables. Por lo tanto, los recursos que se tengan que invertir en un sitio o en otro serán completamente diferentes. Otro ejemplo, cuando hablamos de olas de calor y cuando hablamos de sequías. En el caso de Madrid, en el que se ha establecido una red de agua reciclada en toda la ciudad, se está reciclando este agua para su uso en la irrigación de parques, de zonas verdes y también para la limpieza de calles. Entonces, una métrica que podría ser adecuada aquí sería el volumen de agua reciclada que estamos utilizando. Pero, en cambio, cuando estamos hablando, por ejemplo, de Alicante, donde ellos han implementado este parque urbano inundable, la métrica que podría ser más adecuada en este caso sería el volumen de agua que está siendo capturada y que puede reutilizarse para otros usos, y también los momentos en los que este agua puede reutilizarse o no. Por lo tanto, veis que dependiendo del contexto en el que se estén implementando estas medidas, la evaluación de su progreso y de su éxito puede ser completamente diferente. Entonces, bueno, pues la segunda complicación es que la adaptación es local, no es un beneficio global, digamos, depende del contexto. Y una adaptación, invertir en adaptación aquí, en la ciudad de Bilbao, beneficiará a la ciudad de Bilbao y quizás a los alrededores, pero principalmente a la ciudad de Bilbao. Y otro último tema que quería comentaros, que tiene que ver mucho con lo anterior, es que la adaptación no beneficia a todas las personas y a todos los elementos urbanos de la misma forma. Cuando nos
centramos en la vulnerabilidad social, vemos que las vulnerabilidades de los distintos grupos son completamente diferentes. No es lo mismo protegerme a mí o implementar una medida de adaptación para protegerme a mí que una medida de adaptación para proteger a una persona mayor, a una persona que acaba de llegar a una ciudad y no tiene trabajo ni una vivienda digna, a proteger a una escuela, ¿no? a un colegio y a sus alumnos. O proteger a trabajadores que están trabajando a la intemperie durante esas horas de calor, por ejemplo. Y es que la vulnerabilidad y la adaptación es mucho y tiene mucho que ver con la justicia social, con la sostenibilidad, con la política y con la gobernanza urbana. No se puede separar adaptación al cambio climático de todos estos procesos sociales. Muchas veces, y hemos hablado de lingüística, cuando la gente oye adaptación al cambio climático, directamente lo relacionamos con temas tecnológicos, infraestructurales. Pero principalmente, y el principal reto desde mi punto de vista, es un cambio mental en visualizar cómo vemos la ciudad, en visualizar cómo hacemos uso del suelo y en visualizar esas transformaciones que necesitamos a escala urbana. Vemos entonces que la adaptación, y la última complicación que os quería comentar, es que la adaptación no tiene efectos universales y por eso es muy complicado su evaluación. Y bueno, pues si esperabais una respuesta, no la tengo. Es algo que se está trabajando ahora mismo, es algo que se está debatiendo a nivel de países, a nivel internacional y a nivel científico. Yo creo que la ciencia tiene un papel muy importante para apoyar esta toma de decisiones en lo relativo a la adaptación al cambio climático. Y bueno, mi granito de arena es este proyecto de 5 años que vamos a empezar dentro de poco, se llama Imagine Adaptation y ha sido financiado por el Consejo Europeo de Investigación, un proyecto de 1,5 millones de euros, en los que trabajaremos con 12 ciudades alrededor del mundo para entender cómo ellas imaginan y visualizan la adaptación al cambio climático en sus propias ciudades y cómo poder de esa manera entender de qué maneras se puede evaluar el progreso hacia ese éxito en la adaptación. Y no solamente evaluar por evaluar, sino evaluar para aprender, porque la adaptación no es algo que vaya a acabar mañana. Seguiremos adaptándonos durante décadas y tenemos que aprender de lo que estamos haciendo ahora, porque si no, los esfuerzos serán para nada. Y bueno, pues esto es todo. Os seguiré contando durante los próximos años los resultados del proyecto. Gracias.